Vamos a hablar entonces de el origen de la familia. Vamos a empezar mirando el origen de la familia. Aliste su Biblia en Génesis. Vamos a estar mucho tiempo en Génesis, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Toda teología, para los que no saben, comienza en Génesis. De lo que usted quiera hablar de la Biblia, tiene que ir ¿a dónde? A los fundamentos. El origen de la familia, vamos a hablar entonces. Vamos a empezar por el principio, y es con este tema, el cual solo se puede enseñar desde las Escrituras, no hay otra manera. Hay conceptos psicológicos, hay conceptos sociales, hay conceptos culturales de la familia, pero solo hay uno original, y es lo que la Escritura enseña. La familia es la base de todas las sociedades. Fue creada antes de las civilizaciones y todo lo que Dios plasmó en su palabra lo hizo para que la familia fuera el fundamento de todo. Vamos a mirar la definición de la palabra familia. Y vamos a mirar varias cosas que tenemos aquí en esta imagen para que usted vaya viendo cómo vamos a llevar el tema. Entonces, primero vamos a definir esa palabra según la gramática y según el lenguaje original. Recuerde que la Biblia fue escrita ¿en qué? En hebreo, en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es escrita ¿en qué? En griego. Entonces, interpretar la Biblia desde el punto de vista español es muy difícil. Es muy difícil que usted la vaya a entender. Se requiere ir a los idiomas originales. Entonces la palabra hebrea para familia es mishpaá, mishpaá. Y dice que es una conexión familiar de individuos. Llega a significar también clan, tribu o nación. El concepto de familia en el Antiguo Testamento del Señor es que no solamente se trata de papá, mamá e hijos, sino de un clan, o de una tribu, o de una nación. Entonces podríamos decir que Israel era una familia. Podemos decir que toda la descendencia de Jacob era una familia, toda la descendencia de Abraham era una familia. Vamos a leer Números 3:15, ahí están las citas para que usted también vaya andando en la palabra. Números 3:15 dice: cuenta a los hijos de Leví según las casas de sus padres por sus familias. Contarás todos los varones de un mes arriba. Note que dice que los hijos de Leví según las casas de sus padres. Es decir, todo eso era una ¿qué? Familia. No, obvio que ahí está en plural, familias, pero ellos representaban una familia. Cada tribu era una familia. La tribu de Leví, la tribu de Rubén, la tribu de Isaacar, las 12 tribus eran 12 familias grandes. Eso representaban las familias. Jueces 13:2. Normalmente las citas van en orden para que no se devuelva uno de la Biblia, ¿no? Para que sea más fácil buscar. Jueces 13:2. Allí hay otro término, 13:2 dice: y había un hombre de Sora de la tribu, esa palabra tribu es Mishpaá, de Dan, el cual se llamaba Manoa y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Y Jueces 6:15, si se devuelve un poquito, en Jueces 6:15 hay otra palabra diferente que se llama Elef, con B, 6:15. Elef es esclavo, Elef es tribu, para que vean, Elef con F es esclavo, Elef con B es tribu o clan en hebreo. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. ¿Qué quiere decir eso? Que hay dos palabras ahí, Mishpaá y Elef. Elef quiere decir mil o tribu. Y en el Nuevo Testamento hay una palabra que se llama patria o pater y significa padre. Acompáñenme a Lucas 2:4. Lucas 2:4. Lucas 2,
4 dice: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llamaba Belén, porque era de la casa y la familia de David. Aquí en este término griego es linaje. La palabra familia, entonces vamos definiendo que es una tribu, es una nación, pueden ser 1000, y en el Nuevo Testamento puede ser ¿qué? Un linaje. También habla de parentesco o congéneres. Todo eso define la palabra ¿qué? Familia. Vamos mirando. Esta palabra se le hace conocida oikos, que tiene que ver con la mayordomía. Miremos Hechos 16:15. Hechos 16:15. La primera parte es definir la palabra, no se preocupe. Hechos 16:15. Cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. En este griego es oikos, la palabra oikos, la que está usando Lucas allí. Y finalmente Mateo 24:45, para cerrar esa parte de la definición de la palabra, para que usted sepa todos los conceptos que tiene la palabra familia, que son muy diferentes a los que nosotros manejamos hoy en día. 24:45 dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso a su señor sobre su casa, para que les dé alimento a tiempo? Terapea, se llama ioterapia, que significa familia, a su casa, o sea, que terapie la casa. Terapia, ¿qué entendemos nosotros por terapia hoy? Ayuda, un proceso donde voy y me dan ayuda. Entonces la palabra terapia en el Nuevo Testamento tiene que ver con ¿qué? Con familia. Si usted se da cuenta, la psicología fue sacada de las Escrituras. Es una rama que estudia el corazón del hombre, pero solamente en lo humano. Pero hay ciertas cosas de la psicología que tienen sentido en el griego, como esta. Terapia quiere decir familia. Es decir, que la mejor terapia debería recibirse ¿dónde? En la familia, en la casa. No necesitaríamos ir a un lugar a que nos digan qué tenemos que hacer, si en nuestra casa tenemos una buena terapia, que es la palabra terapia, y está en Mateo 24:45. Miremos Lucas 12:42 a ver qué nos dice. Lucas 12:42. Ahí está, Lucas 12:42. Creo que habla de lo mismo también, de terapia. Lucas 12:42. Ah, sí, dice: ¿quién es el Señor? Dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor, cuando dice, el Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? ¿Listo? Entonces, esas son las palabras que se usan en hebreo y que se dicen en griego para hablar de la palabra familia. Ahí vamos un poquito entendiendo la situación. El núcleo de la familia, el hombre y la mujer. Vamos a hablar en Génesis 2, vamos a ir a la escritura, cómo el Señor establece la familia desde Génesis. Núcleo de la familia, el hombre y la mujer. El hombre es la corona de la creación de Dios, es el único ser creado a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1, 27, 28. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Además, Dios coloca al hombre como administrador de la tierra. Podemos bien decir que el hombre es el representante de Dios en la tierra. Tenemos 3 citas, que ya leí una: Génesis 1, 27, 28. Lo que dice ahí en la imagen, Génesis 1, 2 y 3, se refiere a los capítulos, y tenemos Génesis 2, 4. Entonces vamos a leer Génesis 2, 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. ¿Cuántos han leído el libro de Génesis?
¿Y lo han leído ya varias veces? Mire lo que dice. Hay una pregunta que se hacen las personas que leen Génesis sin estudiarlo, y es esta. ¿Por qué hay dos relatos de la creación? ¿Sí? Si no le ha causado curiosidad que en el Génesis 1 hay un relato y en Génesis 2 hay otro relato. La alta crítica y la teología liberal dice que son relatos diferentes, pero esto es una mala comprensión de los relatos. Son dos relatos así. En Génesis 1, Moisés registra el relato de la creación, el cosmos, los cielos, la tierra y el hombre. Él registra esa parte allí, registra esas cosas, la creación del cosmos, del cielo, de la tierra y del hombre. Y en Génesis 2:4 comienza el relato de la historia del cosmos que ha sido creado y está recién acabado. Es decir, primero nos dice que creó todo y luego empieza a contar cómo empezó a funcionar ese cosmos que él creó y cómo empezaron a funcionar las cosas que él creó. Entonces no son dos relatos. Es un solo relato que está siguiendo la corriente del primero para pasar ¿a dónde? Al segundo. Normalmente uno dice, uy, pero no entiendo por qué el Señor escribió esa parte. En el primer relato el hombre es el fin, en el primero, en Génesis 1, y la culminación del proceso de creación. En el segundo constituye el centro de la circunferencia de la creación. Primero nos dice cómo hizo todo, que creó al hombre, y en el segundo el hombre se vuelve el centro de la historia, porque en capítulo 2 va a hablar del hombre y va a hablar también de la mujer. Ahora el hombre es el tema fundamental de la historia, tal como la culminación en el capítulo 1. Génesis 2 tiene que ver con la historia del hombre en relación a la humanidad, por eso en Génesis 2:4 dice, estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Esa palabra que usted dice, estos, es decir, todo lo que nos contó en Génesis 1 hasta ahí, está diciendo, esos son los orígenes de la creación de la tierra y de los cielos y de los hombres. Dice también que de Génesis 2:4 a Génesis 4:26, acompáñenme allí a 4:26. Dice, a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Qué está diciendo? De Génesis 2:4 a Génesis 4:26 hay una sola historia, el principio de la humanidad, cómo empezaron los hombres. Y aquí la palabra conoció, mañana van a hablar de eso en los temas de sexualidad, tiene que ver con relaciones sexuales. Conoció de nuevo a Adán a su mujer, o sea, ya tenían relaciones sexuales, pero de nuevo la conoció, dice, la cual dio a luz ¿qué? Un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido a otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Ella pensaba que Set era el reemplazo de ¿quién? De Abel. En línea de simiente sí, porque Set se convierte en los hijos de Dios, los que nacen de Set, pero obvio que no tenía nada que ver con Abel, era otra historia, pero ella lo veía así, ella dice, Dios me quitó un hijo, Abel, y me está dando otro hijo que se llama ¿qué? Set. La primera vez que aparece la palabra familia en la Biblia está en Génesis 10, pero ya está hablando de familia en Génesis 1, 2 y 3, Génesis 10, 25. Y a Heber nacieron dos hijos, el nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano fue ¿qué? Joctán. Esperemos un momentico. Ya un momentico. Es Génesis 10, 25, pero no está ahí la palabra familia. No, 20. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. Entonces note que hasta el capítulo 10 aparece la palabra familia, no aparece antes. Tenemos 9 capítulos de la Biblia, pero ya hay familia,
Ya pasó el diluvio, ya fueron destruidas muchas generaciones, pero la primera vez que aparece la palabra familia es allí. La raíz para la palabra es yalad. Cuando habla de la palabra familias, es yalad y significa dar a luz hijos. Lo que es producido o traído por alguien. Dios crea al hombre y este a su vez fue creado para crear y formar una familia. Es decir, el fin de la familia no es para quedarse solos, es para crear otras familias. Normalmente uno cree que no es así, uno dice no, pero es obligatorio. Pues no es un mandamiento obligatorio, pero la Biblia no creó al hombre para que viviera solo. No es bueno que el hombre esté ¿qué? ¿Por qué, mujeres? Porque necesita ayuda y porque empieza a pensar cosas que no debe. Seamos honestos. Ahora vamos a hablar de esos temas. ¿Listo? Vamos hasta ahí. Esta es la parte difícil que siempre es la introducción. Vamos a continuar mirando ahí. La familia comienza ¿con qué? Con un hombre y una mujer. Yo les voy adelantando, no voy ahí, sino les voy adelantando para que ustedes, cuando yo la avance, no queden sin copiar. ¿Listo? La familia comienza con un hombre y una mujer. Vamos ahora a Génesis 2:7. Entonces, hemos visto que hay un origen de la palabra. Hemos visto que la Biblia habla de familias en los primeros capítulos. Ahora miremos 2:7 cómo empieza esto con un hombre y una mujer. Esto es muy importante, escuchen. En los tiempos que vivimos, no hay parejas del mismo sexo que puedan ser familia. Eso es una perversión de la sexualidad. Mañana se habla de eso, pero aprovechamos para decir que la Biblia no aprueba sino solamente la unión heterosexual, un hombre y una mujer. Como pastores o como pastor no estoy obligado a casar a nadie más que sea un hombre y una mujer. Y los estatutos de la iglesia dice eso. Gracias a Dios puedo decirle a cualquier hombre y hombre, decir no los puedo casar, o una mujer con una mujer, no los puedo casar. Jamás podrá llegar a eso. Y así va a llegar la persecución de la iglesia para los que no saben. Por ese lado va a venir el problema con las iglesias cristianas cuando quieran obligar a los ministros, obligar a las iglesias a permitir ese tipo de uniones. Va a venir la parte difícil para el cristianismo. Bueno, ya hay partes donde hay demandas por eso y está sucediendo. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y devuélvase un poquito a Génesis 2:5. Toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Ese versículo 5 tiene dos cosas que el Señor tenía que resolver. La primera, no hay lluvia. ¿Sí sabían? No ha llovido. De Génesis 1 y 2, no ha llovido sobre la tierra. Toda planta del campo antes que fuese en tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho ¿qué? Llover. La Biblia es clara, no hay lluvia. Pero hay otro problema. No hay hombre. Versículo 6, hay versículo dice, y Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. O sea, no hay lluvia, no hay hombre. En versículo 7, el Señor resuelve la primera. Creó al hombre, lo formó del polvo de la tierra. Y la segunda la resuelve cuando pone al hombre sobre la tierra para que la labre y la cuide. O sea, Dios no creó las cosas en un vacío. Dios creó las cosas para nosotros, para el hombre, la mujer y para las familias. El Creador expresa por la palabra, la palabra que encontramos ahí, ya explico esas tres palabras. El Creador expresa por medio de la palabra formó, en versículo 7, es yatzar. Escuche el significado, embutir en un molde. Eso fue lo que hizo el Señor. Nos formó, embutió en un molde al hombre. Y es la misma palabra que se usa en Jeremías 18:2-4, que habla del alfarero que trabaja en la vasija. Es decir, el alfarero cogió el barro, póngale atención,
coge el barro y en el barro embute la vida de nosotros, porque nosotros somos barro. Cogió barro, ahí dice 2:7, léalo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, del barro, y sopló en su nariz aliento de vida. O sea, sobre ese barro embutió vida. Formar es embutir, yatzar. Embutió la vida del hombre en ese barro y ahora somos, ¿qué? Dice ahí, un ser viviente. Note que no dice que es un hombre y tampoco dice que es un alma. Es que un ser que tiene ¿qué? Alma y cuerpo. Y es un alma viviente. El cuerpo vive por el alma. Si no lo cree, vaya a un funeral. Solo mire un muerto y no más. El muerto, ¿por qué está muerto? Porque no tiene alma. Su alma ya se separó de él. Está muerto. Si usted cree que su cuerpo vive sin el alma, grave. Y ahora le decía a alguien que el alma no puede vivir sin el cuerpo. Entonces por eso dice que creó ¿qué? Un ser. Estamos hablando aquí en la tierra, ¿no? Aquí no puede vivir un alma por ahí flotando. Es que el alma estaba por ahí y el cuerpo estaba por allí. Todas las almas están en cuerpos. Esas palabras que usted ve allí, el texto nos dice que el hombre es una obra de arte, un diseño de Dios, que es terrenal porque es polvo. La palabra Adán es ser humano. Sirve para hombre y sirve para mujer en hebreo. Esas son palabras hebreas, Adán. La palabra sacar es varón y la palabra nekeva es ¿qué? Hembra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Esa palabra hombre en ese versículo 7 es ¿qué? Adán. Ese es Adán. Acompáñeme a Job 4:19. Job 4:19. ¿Cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla? Dice Job que nosotros habitamos ¿en qué? Casas de barro. La habitación de nuestra alma es una casa de barro. Dios crea al hombre de una parte material y una parte inmaterial. Primero hizo el molde, y cuando sopló aliento de vida, ese molde vivió. Por eso el hombre se relaciona mediante su cuerpo con lo terrenal y mediante su alma con lo espiritual. Cuando usted come su cuerpo. O sea, cuando usted desayuna, almuerza y come, el que está comiendo es ¿quién? Su cuerpo. Cuando usted lee la palabra y ora y ayuna y escucha la palabra, está comiendo ¿quién? Su alma. Hago la aclaración, ya que nombran espíritu, es lo mismo. La iglesia reformada bautista no es tripartita, tengan en cuenta eso. Nosotros no somos tripartitos en la doctrina, porque podemos mostrar por la Biblia que solo hay dos partes, alma y cuerpo. La palabra espíritu es sinónimo de alma. La palabra para alma es igual a la palabra para espíritu. Ambas significan aire, viento. Entonces nosotros tenemos dos partes como seres humanos, una parte material y una parte espiritual. Cuando hablamos de sexualidad, con el cuerpo tenemos sexo, pero nuestra alma está ahí, también teniendo. No es que su cuerpo está solo y su alma no. Entonces somos dos, acuérdense, no somos tres. El texto dice que el hombre tiene un alma, dice que es un ser viviente, es decir, un alma viviente. Usted no vive, escuche, usted no vive. Voy a poner un ejemplo. Pedro vive porque tiene un alma dentro del cuerpo. Si él no tiene alma, no vive. O sea que en realidad nosotros somos almas vivientes. Pero vivimos esa vida de esa alma a través de un cuerpo que Dios nos dio. Y ese cuerpo, según Corintios, es templo del Espíritu Santo. Por eso usted no puede descuidar el cuerpo y que se vuelva una catedral. O sea, no, usted tiene que cuidarlo en su comida, en su salud, en su deporte y en su vida espiritual tiene que cuidar el cuerpo.
Cuando usted ora, su cuerpo también se beneficia, no es solamente su alma, su cuerpo está también aprendiendo. Dice la palabra que se renueva cada día, de mañana en mañana se va renovando y Dios va haciendo la obra. Hemos hablado del hombre, pero pensamos que nos referimos al varón. En Génesis 1:27 la palabra para hombre es Adán, y aquí está la explicación. La palabra, vamos a leer 1:27. Creó Dios al hombre a su imagen. Ese hombre es Adán. Imagen de Dios los creó. Varón es Sacar y hembra es Nequeva. Esas son las tres definiciones. Note que está hablando de hombre, Adán, no Adán, es con M, Adán. Adán era el nombre del primer Adán que Dios hizo. Adán era el nombre del Adán que Dios creó. O sea que Adán somos juntos, hombre y mujer. Ya, ser humano, cuando él ya define, entonces dice que varón es Sacar y que hembra es ¿qué? Nequeva. Esto nos lleva a concluir que Dios está diciendo que los dos son iguales delante de Él en cuanto a la relación que deben tener con Él. Esto es muy importante en la figura de la mujer en la iglesia y en la figura de la mujer delante de Dios. El hombre ha pensado que el hombre es superior a la mujer. El hombre no es superior a la mujer. Es superior en responsabilidades, pero en realidad los dos son Adán. Hombre y mujer son seres humanos, fueron creados por Dios. A uno llamó Sacar y a la otra llamó ¿qué? Nequeva. ¿Vamos bien hasta ahí? El versículo 15. Vamos al versículo 15, todavía no llego ahí, sino que le voy adelantando. De capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Dice que esto fue antes de la creación de Eva. Versículo 18, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Primero creó al varón y lo tomó pues al hombre. Aquí hay un detalle, no lo creó en el huerto, ¿sí ve? No lo creó en el huerto. ¿Dónde lo creó? No sabemos. Bíblicamente no se puede decir que fue en Irak o en Irán, que son los dos países que se dice que el huerto del Edén fue allá, pero bíblicamente no lo sabemos. Pero la palabra que dice, tomó pues Jehová Dios al hombre, es decir, lo tomó y lo puso en el huerto, es decir, lo condujo hacia allá. No sabemos si le dijo vaya para allá o lo llevó, no lo sabemos, no es un detalle que tengamos que investigar. El hecho es que el hombre no fue creado en el huerto. El hombre fue creado por Dios antes de que el huerto, Él lo pusiera allá en el huerto. Y en el 18 dice que entonces se dio cuenta que el hombre estaba ¿qué? Solo, y luego que creó a Eva, le dio la responsabilidad de sojuzgar y señorear sobre la tierra. Alguien decía sabiamente que Dios creó todas las cosas perfectas, hermosas, buenas para el hombre, pero hacía falta una cosa. O hacía falta una persona, la mujer. ¿Sí se da cuenta? Que toda la creación está hecha y el hombre también. Pero el relato de la Biblia no puede continuar si no se hace la mujer. La mujer es fundamental en el proceso de creación, en el proceso de redención, en el proceso de salvación de los hombres. ¿Cuántos hombres se alegran por eso? Qué emoción tan grande de los varones. Qué emoción tan grande. Vamos bien. De aquí a la tarde vamos a ver cómo estamos en esos temas de hombres y mujeres. ¿Listo? Por ahora hay harta emoción. Vamos a ver la familia, la primera familia. Capítulo 2, versículo 18. Vamos a verlo, ya lo leí. No había familia. Mire el detalle. Póngale bien, no se pierda que esto es una secuencia, un seminario es una secuencia. No había familia hasta que la mujer fue creada. El hombre solo no puede ser una familia, necesita ayuda y esa ayuda debe ser ¿qué? Idónea, adecuada, perfecta, no errónea. No es con R, sino con D, idónea. La creación de la mujer fue diferente a la del hombre.
El hombre fue formado del polvo de la tierra, la mujer fue sacada de la costilla del hombre. Y aquí hay un detalle. Y vamos a darnos cuenta que es así. Primera de Corintios 11:12. Primera de Corintios 11:12. Primera de Corintios 11:12. Porque así, 11:12. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. O sea que la mujer procede de Dios. Sí. Aunque haya sido sacada de la costilla del varón, Pablo está diciendo que ella viene ¿de quién? De Dios. Y eso la hace igual y coheredera de la gracia, como vamos a hablar ahora en el rol de las mujeres y los hombres. Pero hay otro detalle que no lo vemos ahí, pero se puede deducir. El hombre fue formado del barro y la mujer fue formada de costilla. ¿Por qué cree que son más sensibles? ¿Qué es más sensible, un pedazo de barro o un pedazo de carne? Bueno, por eso su naturaleza es diferente. Esa es una de las diferencias que tenemos como hombres y mujeres, pero se llama diferencia complementaria. Escuche, complementaria, no diferencia de competencia. No es una diferencia para competir. ¿Quién es mejor? ¿Quién tiene más fuerza? ¿Quién es más inteligente? ¿Quién tiene más neuronas? No, no es para eso. Es una diferencia ¿qué? Complementaria. Ella es creada de la costilla y yo estoy seguro que si comparamos un pedazo de barro con un pedazo de costilla, ¿cuál es mejor? La costilla. Siempre será mejor. Bueno, pero tranquilos que no estamos mal los hombres, no se preocupen, vamos bien. El barro fue formado y la gloria se ha depositado en vasos de barro. La mujer también nace del hombre y tiene los mismos elementos. Sí saben que el ser humano tiene 14 elementos químicos, ¿no? Sí saben, en el cuerpo. Son los mismos que tiene la tierra. Un puñado de tierra tiene los mismos elementos. O sea que la mujer también tiene los mismos elementos porque fue sacada de la carne de nosotros. Listo. Versículo 23, vamos a leer Génesis 2, versículo 23. Dijo entonces Adán, ¿esto es ahora qué? Hueso de mis huesos, carne de mi carne, y esta será llamada ¿qué? Varona, porque del varón fue tomada. Es curioso que ya eso es estudio hebreo, ya eso nos toca otra materia, que aquí varón es Ish y varona es Isha. ¿Y quién me dice cómo era en Génesis? ¿Quién se acuerda el otro concepto? ¿Varón era qué? Nasacar. ¿Y varona? Nequeva. Y es varón y es varona. Y aquí varón es Ish y varona es ¿qué? Isha. Dice que encontramos dos temas importantes en esto que estamos mirando de la primera familia, y es el matrimonio, que se trata de la relación de los dos sexos. Dentro y fuera del matrimonio los sexos se relacionan, pero sexualidad es dentro del matrimonio. Hay una diferencia entre sexo y sexualidad. ¿Qué es sexo? Femenino y masculino. ¿Se ve? No era en la cabeza como uno lo tiene metido. Sexo es ¿qué? Femenino y masculino. Sexualidad es la relación que tienen esos dos sexos. Entonces encontramos aquí que por un lado Dios crea dos personas con diferente sexo, un hombre y una mujer, que pueden constituir un ¿qué? Matrimonio. Pero también hay relaciones de esos dos sexos fuera del matrimonio, pero no hay sexualidad entre esas dos personas. El sexo solo es permitido dentro del matrimonio. Todas las enseñanzas que usted encuentra en la Biblia, en Efesios, en Colosenses, en Pedro, en cualquier parte de la Biblia del Antiguo y del Nuevo Testamento sobre el matrimonio, son sacadas de Génesis capítulo 2 y capítulo 3. No más, no se puede hablar más de eso.
La creación de la mujer no es un acto secundario de Dios, porque teológicamente su creación da origen al misterio entre Cristo y la iglesia. Qué noticia tan poderosa es. O sea, no es un acto secundario, no son personas de segunda clase, y eso anula el machismo, y tampoco son personas de primera clase sobre el hombre, eso anula el feminismo. No somos ni feministas ni machistas, la iglesia no existe eso. Y lo que la mujer tiene que trabajar en la iglesia es su feminidad, y lo que el hombre tiene que trabajar es ¿qué? Su masculinidad. Dice la Biblia, portados varonilmente, le dice a los hombres. Y a las mujeres que se comporten con decoro y como la Biblia dice que debe comportarse. La idoneidad de la mujer no se refiere a ella sola, sino a algo que mutuo. Note eso, sino a algo mutuo en la pareja. Adán no podía convivir con otro ser vivo que no fuera una persona creada con la imagen de Dios igual que él. Adán no podía convivir con una persona que no tuviera la imagen de ¿qué? De Dios. ¿Por qué? Ya le puso nombre a los animales, dice la palabra ahí, y no encontró ¿qué? Ayuda para él. No había nadie igual a él. La mica no servía, la vaca no servía, la elefanta, la jirafa, ninguna tenía las características para Adán. Tenía que ser una mujer creada a imagen y semejanza de Dios, como él fue creado a imagen de semejanza de Dios. Por eso dice, la idoneidad de la mujer no se refiere a ella sola, póngale cuidado, sino a algo mutuo en la pareja. Ella es perfecta para el hombre y el hombre es ¿qué? Perfecto para ella, aunque no digamos amén. O sea, ambos son perfectos el uno para el otro, aunque no digamos amén por ahora. ¿Listo? La ayuda no es la de una asistente de trabajo. Esa no es la ayuda de la mujer para el hombre. Tampoco para tener hijos, aunque eso es útil y necesario. Pero ese no es la ayuda que la Biblia está diciendo. Se refiere a un apoyo mutuo que requiere comunión entre los dos. Tiene que haber comunión. O sea que pueden haber hijos sin comunión, sí. O sea que puede haber ayuda en la casa sin comunión, sí. En la pareja pasa eso. Entonces, la primera familia está constituida por un hombre y una mujer, no más. Note que todavía no hay hijos. Pero no, la Biblia no está diciendo que no tenga, porque vamos en orden. Simplemente ese es el origen de la familia que estamos aprendiendo hoy. El término ayuda no significa inferioridad. Esas mismas palabras se usan en pasajes cuando Dios ayuda a su pueblo. Acompáñeme a Éxodo 18:4 y mire cómo usa la palabra idónea para hablar de la ayuda que Él brinda a su pueblo. Éxodo 18:4. Y el otro se llamaba Eliezer porque dijo Dios, el Dios, este es, no. Un momentico. Sí, porque dijo el Dios de mi padre me ayudó. Esa palabra es idónea y me libró de la espada de Faraón. Ahí se refiere a idónea, o sea, una ayuda exacta. Deuteronomio 33:7. Vamos a mirar Deuteronomio 33:7, ¿qué es ese? Dice, y esta bendición profirió para Judá y dijo así, oye, oh Jehová, la voz de Judá, llévalo a su pueblo, sus manos le basten y tú seas ayuda contra sus enemigos. La ayuda de Dios es comparada a la ayuda de la mujer para la ayuda de ¿qué? Del hombre. Note lo importante que es la palabra idónea. Aquí no están hablando de medidas, no están hablando de nada de eso. El hombre cree que la ayuda idónea es la que él se imagina en su cabeza. No, la ayuda idónea es la mujer que viene a ayudar a ese hombre en el proceso que él va a vivir con Dios. En ese proceso que él va a vivir con Dios. Dicha palabra describe esencialmente lo que le falta al hombre, lo que por sí solo no puede hacer. Esa es la ayuda idónea. El versículo 20
dice de Génesis 2, dice, mas para Adán no se ha dado ayuda idónea para él, en Génesis 2:20. Versículo 21-22 de Génesis 2. Génesis 2, versículo 21-22. El Señor soluciona el problema. El sueño profundo es inducido por Dios en un acto sobrenatural. No es un sueño normal. Lea 21 y 22 de Génesis 2. Desde el 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y ahí donde Adán dice lo que dijo. No solo tomó la costilla, también toma carne, porque la costilla significa costado. Por eso la expresión de Adán en versículo 23 es que es carne de mi carne y hueso de mi hueso. No es solo carne, es hueso. Y no es solo hueso, es carne. Es decir, tiene la misma composición del hombre. Y le da un nombre igual al de él. ¿Sí ha notado el detalle? ¿Cómo la llamó? Varona. No la llamó débil, varona. Es el femenino de varón. La puso en la misma igualdad delante del Señor. Hasta aquí hemos recorrido el origen de la familia, como fue establecida por Dios esa institución, y nos damos cuenta que comienza con una pareja. No hay padres todavía, no son papás, no hay hijos. Los esposos se convertirán en padres luego y los hijos en familias. Y así se pobló la tierra hasta el día de hoy.